La liberación del alma, de Michael A. Singer. El viaje más allá de ti mismo. Capítulo 3. ¿Quién eres tú? Ramana Maharshi, 1879-1950, uno de los más grandes maestros de la tradición yógica, solía decir que para lograr la liberación interior, uno debe preguntarse de manera continuada y sincera, ¿quién soy yo? Ramana enseñó que este cuestionamiento era más importante que leer libros, recitar mantras o peregrinar a lugares sagrados. Decía que simplemente tienes que preguntarte, ¿quién soy yo? ¿Quién ve cuando yo veo? ¿Quién oye cuando yo oigo? ¿Quién sabe cuando me doy cuenta? ¿Quién soy? Exploremos esta cuestión mediante un juego. Hagamos como si tú y yo estuviéramos teniendo una conversación. En las culturas occidentales, cuando alguien viene a ti y te pregunta, disculpa, ¿quién eres? No se te ocurre reprenderle por hacer una pregunta tan profunda como esta, sino que lo normal es que le digas tu nombre sin más. Por ejemplo, María García. Bien, supongamos que me das esa respuesta. Permíteme a continuación que la ponga ahora en cuestión. Si escribo en una hoja de papel las letras MARIAGARCIA y te la muestro, ¿es esto quién eres? ¿Eres una colección de letras? ¿Son estas letras las que ven con tus ojos cuando tú ves? Evidentemente no. De modo que tú replicas. De acuerdo, tienes razón, lo siento. No soy María García. Esto es simplemente el nombre con el que se refiere a mí la gente. Es solo una etiqueta. En realidad soy la esposa de José García. Vaya, de ninguna manera. Esto ni siquiera es políticamente correcto en nuestros días. ¿Cómo que eres la esposa de José García? ¿Estás diciendo que no existías antes de conocer a José y que dejarías de existir si él muriera o si volvieras a casarte? No es posible que tu verdadera identidad sea la de ser la esposa de José García. Nuevamente, eso es solo otra etiqueta. Es tan solo el resultado de una situación o de un evento en el que has participado. Pero entonces, ¿quién eres de veras? Así pues, esta vez responde. De acuerdo, ahora has captado toda mi atención. Mi etiqueta es María García, nací en 1965 en Madrid. Viví en el barrio de Vallenecas con mis padres, Enrique y Josefa, hasta que cumplí 5 años de edad. Después nos trasladamos a vivir a la ciudad de Toledo y yo asistí allí a la escuela elemental. En la escuela sacaba sobresalientes y cuando llegué al 5º grado hicimos la representación del Mago de Oz y yo hice el papel de Dorothy. Empecé a salir con chicos 4 cursos después y mi primer novio fue Ricardo. Fui a la Universidad Autónoma donde conocí a José García y finalmente me casé con él. Esa es quien soy de veras. Espera un minuto. Esa es una historia fascinante. Pero yo no te he preguntado qué es lo que te ha sucedido desde que naciste. Te he preguntado, ¿quién eres tú? Acabas de describir todas estas experiencias, pero la cuestión es, ¿quién tuvo todas estas experiencias? ¿Acaso no seguirías siendo tú misma consciente de tu existencia, aunque hubieras ido a un colegio distinto o a una universidad diferente? De modo que por fin percibes la cuestión y te das cuenta de que jamás en toda tu vida te has planteado esta pregunta en serio. ¿Quién soy yo? Y esto es precisamente lo que Ramana Maharshi preguntaba. De modo que consideras la cuestión más detenidamente y respondes. ¿De acuerdo? Soy el cuerpo que está ocupando este espacio. Mido unos 60 metros y peso 55 kilos y aquí estoy. Ah, bien. Cuando hiciste el papel de Dorothy en la representación escolar, medías 1,20 metros y pesabas 35 kilos. De modo que ¿cuál de las dos eres tú? ¿Eres la persona que mide 1,60 o la que medía 1,20? ¿Acaso no fuiste tú la que hizo de Dorothy? Antes has dicho que sí.
¿No fuiste tú quien tuvo la experiencia de ser Dorothy en la obra teatral de quinto grado y la misma que ahora está teniendo la experiencia de intentar responder a mi pregunta? ¿No eres la misma en ambos casos? Quizás convenga retroceder un instante para plantearnos algunas cuestiones exploratorias previas antes de retomar la pregunta inicial. Cuando tenías 10 años, ¿acaso no veías un cuerpo de 10 años cuando te mirabas en un espejo? ¿Y no eres entonces la misma tú misma que la que ahora ve un cuerpo adulto cuando se ve reflejada en un espejo? ¿Acaso aquello que veías ha cambiado, pero qué hay acerca de ti misma, esa que está mirando? ¿No percibes una continuidad de tu ser? ¿No es el mismo ser el que se ha estado mirando en los espejos a lo largo de los años? Contempla esta cuestión con mucha atención. He aquí otra pregunta. Cuando vas a dormir por la noche, ¿tienes alguna vez un sueño? ¿Quién es el que lo sueña? ¿Qué significa soñar? Tal vez respondas, bueno, es como si en mi mente pasara una película y yo la viera. Pero ¿quién la ve? Yo la veo. Bien. ¿Es ese yo el mismo yo que se ve reflejado en el espejo? ¿Es ese yo que está leyendo estas líneas el mismo yo que se ve reflejado en el espejo y el mismo yo que observa sus sueños? Cuando despiertas de un sueño, sabes que has tenido un sueño. Esto es posible gracias a que esto es posible gracias a que en el ser hay una continuidad de conciencia. En realidad, con esta continuidad de conciencia, Ramana Maharshi planteaba estas preguntas tan simples. ¿Quién ve cuando tú ves? ¿Quién oye cuando tú oyes? ¿Quién es el que observa los sueños? ¿Quién ve la imagen reflejada en el espejo? ¿Quién está teniendo todas estas experiencias? Si intentas dar respuestas honestas e intuitivas, dirás simplemente yo soy ese que está aquí experimentando todo esto. Y esta es la mejor respuesta que puede dar. En realidad es muy fácil darse cuenta de que no eres los objetos que miras. Es el caso típico de la relación sujeto-objeto. Tú eres el sujeto que está mirando los objetos, de modo que no hace falta que repasemos uno tras otro cada uno de los innumerables objetos del universo para concluir que no eres ninguno de esos objetos. Podemos generalizar fácilmente diciendo que si eres el que está mirando algo, entonces tú no eres ese algo que miras. De modo que inmediatamente y de manera vivamente sentida, sabes instantáneamente y de una vez todo lo que no eres. No eres nada del mundo externo. Tú eres el que está ahí dentro, mirando hacia afuera, a ese mundo externo. Esta parte ha sido fácil. De esta manera tan simple hemos eliminado de un plumazo la multitud de cosas externas que no eres. No eres nada de lo externo. Pero sigue vigente la cuestión, ¿quién eres? ¿Y dónde estás, dado que no estás fuera con todas las demás cosas externas? Ante esta cuestión basta simplemente con que prestes atención y te darás cuenta enseguida de que, aun cuando desaparecieran todos los objetos externos, seguirías estando ahí dentro, aunque entonces estarías experimentando sentimientos y emociones. Imagina cuánto miedo podrías sentir en tal caso. También podrías seguir sintiendo otras cosas como frustración e incluso enfado. Pero la clave es, ¿quién estaría sintiendo todas estas cosas? Una vez más podrías responder yo, y ciertamente esa es la respuesta correcta. Es el mismo yo el que experimenta tanto el mundo externo como los sentimientos internos. Para hacerte una idea más clara de todo esto, imagina que estás observando a un perro jugar al aire. De repente oyes un ruido justo detrás de ti, un sonido sibilante como el que hace una serpiente de cascabel. ¿Seguirías mirando al perro con la misma intensidad de enfoque? Por supuesto que no.
seguirías estando tremendo miedo. Seguirías teniendo un miedo tremendo por dentro. Aunque el perro siguiese jugando delante de ti, estarías completamente preocupado y absorto en tu experiencia de temor. Así pues, es evidente que tus emociones pueden atrapar toda tu atención en un simple instante. Cuando la cuestión es, ¿quién siente el miedo? ¿No es acaso el mismo tú que está observando al perro? ¿Quién es el que siente amor cuando tú sientes amor? ¿Recuerdas haber sentido en alguna ocasión tanto amor que te ha costado mantener los ojos abiertos mirando algo concreto? Como ves, puedes quedarte tan absorto percibiendo hermosos sentimientos internos o pavorosos temores internos que puede resultarte difícil concentrarte en los objetos externos. En esencia, los objetos internos y externos compiten por tu atención. Tú estás allí dentro teniendo experiencias internas o bien externas. Pero ¿quién eres tú? Para explorar esto con más profundidad, responde aún otra pregunta. ¿No es cierto que hay momentos en los que no tienes experiencias emocionales y entonces sientes quietud interna? En esos momentos tú sigues estando allí, pero de lo que eres consciente en esos instantes es de un silencio lleno de paz. Llegará un momento en el que comenzarás a darte cuenta de que tanto el mundo externo como el flujo de emociones internas consisten en cosas que vienen y van. Mientras que tú, el ser que experimenta todas estas cosas, permaneces allí dentro, inmóvil y permanentemente consciente de cualquier cosa que suceda ante ti, ya sea externa o interna. ¿Pero dónde estás? ¿Podríamos hallarte acaso en tus pensamientos? De hecho, el gran filósofo René Descartes expresó en cierta ocasión su famosa afirmación: pienso, luego existo. Pero, ¿es esto realmente lo que está ocurriendo? El diccionario define el verbo pensar como formar pensamientos o usar la mente para considerar ideas y establecer juicios. Microsoft Encarta 2007. Pero la cuestión es, ¿quién es el que usa la mente para crear estos pensamientos y para formar después ideas y juicios? ¿Sigue acaso existiendo ese experimentador de los pensamientos, incluso cuando no hay pensamientos? Por fortuna, no necesitas pensar en ello para responder a esta cuestión. Tú ya eres bien consciente de la presencia de tu propio ser y de tu sentido de existir sin necesidad de apelar a los pensamientos. Por ejemplo, cuando uno entra en meditación profunda, los pensamientos cesan. En esta situación, tú sabes de manera evidente que los pensamientos han cesado. No lo piensas, sino que simplemente eres consciente de la quietud sin pensamientos que reina en ese estado. Cuando regresas, dices, vaya, he entrado en meditación profunda y por primera vez mis pensamientos cesaron por completo. He estado en un espacio de completa paz, armonía y silencio. Pero la clave es que si has estado allí experimentando la paz que aparece cuando tus pensamientos cesan, entonces es evidente que tu existencia no depende del acto de pensar. Los pensamientos pueden detenerse y también pueden llegar a ser extremadamente ruidosos. De hecho, hay ocasiones en las que tienes mucho más pensamientos que en otras. Incluso es posible que le hayas dicho a alguien algo así como: mi mente me está volviendo loco. Desde que pasaron tales y cuales cosas no he podido pegar hoy. Mi mente no se calla. ¿Pero la mente de quién? ¿Quién está percibiendo esos pensamientos? ¿No eres tú acaso? ¿No eres tú quien escucha tus pensamientos ahí dentro? ¿Acaso no eres tú quien es consciente de la existencia de los pensamientos? De hecho, ¿no es cierto que no puedes librarte de ellos? Si tienes un pensamiento que no te gusta, ¿puedes hacer que se vaya? La gente lucha continuamente con los pensamientos. Pero ¿quién es ese que es consciente de los pensamientos? ¿Y quién es el que lucha con ellos? Una vez más, date cuenta de que tienes una relación sujeto-objeto con tus pensamientos. Tú eres el sujeto y los pensamientos son simplemente
un objeto más del cual puedes ser consciente. Por tanto, tú no eres tus pensamientos, tú simplemente eres consciente de ellos. Así que finalmente dices, de acuerdo, no soy nada del mundo externo y tampoco soy las emociones. Todas esas cosas son objetos externos e internos que vienen y van y yo los experimento. Además, tampoco soy los pensamientos. Estos pueden ser calmos o ruidosos, felices o tristes, pero sean como sean, simplemente son otro tipo de objetos de lo que estoy consciente. ¿Pero quién soy yo? Ahora esta cuestión empieza a convertirse en una pregunta realmente seria. ¿Quién soy yo? ¿Quién es ese que está teniendo todas estas experiencias físicas, emocionales y mentales? De modo que contemplas la pregunta un poco más profundamente. Contemplar la pregunta más profundamente requiere soltar las experiencias, toda clase de experiencias, y centrarse en cambio en quién queda, a pesar de todo, cuando ya no hay experiencias ni nada. Si así lo haces, empezarás a percibir al experimentador de las experiencias. En un momento dado llegarás a un punto dentro de ti mismo en el que te darás cuenta de que tú, el experimentador, tienes una cierta cualidad característica y que esa cualidad tan característica es la conciencia, la capacidad de darte cuenta, la sensación intuitiva de ser y de existir. Tú sabes que estás allí dentro, no te hace falta pensar en ello, simplemente lo sabes con total evidencia. Puedes pensar en ello si lo deseas, pero entonces sabrás que estás pensando en ello. Lo cierto es que tú eres y existes tanto si hay pensamientos como si no. Para que todo esto sea más empírico y experimentable, vamos a intentar un experimento de conciencia. Para ello, date cuenta de que con una simple mirada a la habitación o a través de la ventana, ves instantáneamente todos los detalles de lo que tienes ante ti. Eres consciente sin esfuerzo alguno de todos los objetos que están dentro de tu campo de visión, ya sea cerca o lejos. Sin mover la cabeza o los ojos puedes ver todos los intrincados detalles de lo que tienes delante de ti. Contempla la variedad de colores, las variaciones de luz, la textura de los muebles, la arquitectura de los edificios o las variaciones en la corteza y las hojas de los árboles. Date cuenta de que percibes todo esto inmediatamente y de una vez, sin tener que pensar en ello. No hace falta pensar, simplemente lo ves. Ahora intenta usar los pensamientos para aislar, etiquetar y describir todos los intrincados detalles de lo que ves. ¿Cuánto tiempo crees que podría tardar la voz mental en describirte todos y cada uno de esos innumerables detalles? En cambio, date cuenta de que la conciencia simplemente lo percibe todo de manera instantánea. Cuando simplemente miras sin elaborar pensamientos, tu conciencia se da cuenta de todo cuanto ve y lo comprende plenamente al instante y sin esfuerzo alguno. Conciencia es el término más elevado que es posible expresar. No hay nada más elevado ni más profundo que la conciencia. La conciencia es pura capacidad de darse cuenta. ¿Pero qué es darse cuenta? Probemos un nuevo experimento de conciencia. Supongamos que estás en una habitación mirando a un grupo de gente y a un piano. Ahora imagina que ese piano deja de existir en tu mundo. ¿Te ocasionaría mucho problema la pérdida del piano? Podrías decir, no, creo que no. No estoy muy apegado a los pianos. Bien, entonces imagina que la gente de la habitación deja también de existir. ¿Sigues sintiéndote bien? ¿Puedes soportarlo? Y respondes, claro que sí, me gusta estar solo. De acuerdo. Ahora imagina que cesa completamente tu capacidad de darte cuenta. Simplemente desconéctalo. ¿Qué sucede ahora? ¿Qué ocurriría si no existiera tu capacidad de darte cuenta? La respuesta es muy simple. En realidad tú no estarías allí. No habría un sentido de mí. Allí ya no habría nadie que pudiera decir, vaya, yo solía estar aquí, pero ya no estoy. No habría tal posibilidad porque no habría ninguna conciencia de ser. Y sin ser conciencia de ser y sin conciencia de ser,
sin capacidad de darse cuenta, no hay nada. Hay objetos. ¿Quién podría decirlo? Si nadie es consciente de los objetos, su existencia o inexistencia resulta totalmente irrelevante. Por muchas cosas que pueda haber delante de ti, si desconectas la conciencia, no hay nada. Por el contrario, si eres consciente, aunque no haya nada delante de ti, te darás plenamente cuenta de que no hay nada. En realidad, esto no es muy complicado, pero es muy revelador. De modo que si ahora te preguntas, ¿quién eres tú? Puede que en esta ocasión me respondas, yo soy el que ve desde algún lugar aquí dentro. Miro hacia afuera y soy consciente de los eventos, pensamientos y emociones que pasan ante mí. Si vas profundamente dentro de ti, es ahí donde vives. Vives en el asiento de la conciencia. Un verdadero ser espiritual vive ahí sin esfuerzo y sin intención, de la misma manera en que ahora miras hacia afuera y ves sin esfuerzo todo lo que hay ante ti. Un día llegarás a sentarte tan firmemente dentro de ti mismo que verás ante ti todos tus pensamientos y emociones con la misma claridad con la que ahora ves las formas externas. Todos estos objetos están frente a ti, ya sean formas externas, pensamientos o emociones. Las formas están más lejos, las emociones están un poco más cerca y los pensamientos están todavía más cerca. Un paso atrás de todo ello, contemplándolo todo ante ti, estás tú. Un día llegarás tan profundamente dentro de ti que te darás cuenta de que es allí donde siempre has estado en realidad. En cada etapa de tu vida has visto pasar diferentes objetos, emociones y pensamientos ante ti, pero tú siempre has sido el mismo y el único perceptor consciente de todo ello. Ahora mismo ya estás en el centro de tu conciencia. Estás un paso atrás de todo, simplemente observando. Este es tu verdadero hogar. Aunque desaparezca todo lo demás, tú seguirás estando allí, consciente de que todo se ha ido. Pero si retiras el centro de tu conciencia, no queda nada. El centro de la conciencia es el asiento del ser. Desde ese asiento eres consciente de que hay pensamientos, hay emociones y hay además todo un mundo externo que penetra en ti a través de tus sentidos. Pero ahora te das cuenta de que te das cuenta. Este es el asiento del sí mismo budista, del Atman hindú o del alma judio-cristiana. El gran misterio comienza precisamente cuando te instalas en ese asiento en lo más profundo de ti. Notas. 1. De acuerdo con la explicación del Buda y el Mahayana